La civilización helénica de Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la cual Turquía, constituyendo la llamada Helade. La civilización helénica o griega tiene su origen de las culturas cretense y micénica. Hacia el 1200 a.C. se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad de Bronce. Esta cultura recibe el nombre de Minioca y cretense. En torno al año 1600 a.C., los aqueos irrumpieron en su territorio de la Grecia occidental, estableciéndose en el extremo noroeste de la península de Peloponeso. Su ciudad más importante fue Micenas. Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Las nuevas colonias se convirtieron en polis, políticamente independientes de la metrópoli, polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Estas colonias fueron uno de los factores del desarrollo económico de Grecia en este periodo, del siglo V y IV a.C., que corresponden al apogeo de las grandes ciudades, estados independientes, entre las cuales destacan las polis de Atenas y Esparta. Los antiguos griegos se suponían autóctonos, es decir, nacidos en el propio país. Los arcadios se daban el nombre de proselenoi, anteriores a la luna, y las mujeres de Atenas llevaban en la cabeza una cigarra de oro para demostrar que los antiguos atenienses, como es incierto, habían salido de la misma tierra de la que habitaban. Se cree que estos pueblos derivan los helenos. Los primeros en establecerse en la antigua Grecia fueron pelagos, quienes se suponían que venían de la isla central, Asia Central. Se habla también de la invasión de otro archipiélago para ampliar su territorio. Se cree que este dialecto tiene parentesco directo con el sánscrito. Facilitó el latín la relación con las voces griegas. En esta lengua escriben Alceo y Safo sus poesías. Jonios, un dialecto de Homero, Hesíodo, etc. Se hablaba en Esmirna, Efeseo y Mileto. Se caracteriza por su fluidez y dulzura. Se cree que este dialecto deriva el ático. Es un dialecto más puro, reunía la dignidad y la gracia, que posteriormente mostraría Esquilo, Sófocles, Eurípides, Platón, etc. Se hablaba en la región de Ática, a donde pertenecía Atenas, que era el centro cultural y artístico de los griegos. Para unos también era la morada de los dioses. Hacia el siglo V a.C., en la época de las invasiones, estos dialectos se mezclan y conforman, tomando ciudades con enorme valor, Atenas y Esparta. Esta fusión lingüística ayudaría después a Alejandro, hijo de Filipo, en su lucha contra los persas y sentaría las bases de lo que sería Koine, dialecto, o dialecto común en el siglo III a.C. Toda Grecia hablaba la misma lengua, el griego. Y me asusté porque... ¿Por qué si era yo? Dice. Y le digo, oye, digo, mi nombre ¿Ese no eres comienza tú? con M. No, gracias a Dios. Ah, se trabó. ¡No! Y ahorita.
El caballo de Troya fue un artilugio con forma de un enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya, y según este relato fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad de Troya, tomando por los troyanos como un signo de su victoria. El caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros sin saber que en su interior ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche, los guerreros salieron del caballo, mataron a los ceniteras y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército aqueo, lo que provocó la caída definitiva de Troya. La fuente más antigua a la que menciona el caballo de Troya, aunque la manera más breve, es la Odisea de Homero. Posteriormente, otros autores ofrecieron relatos más amplios del mito, entre los cuales se destaca la narración que recoge la Eneida y Virgilio. Cultura griega. La cultura griega antigua es una cultura eminentemente marítima, dando su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo. De fuerte talante comercial y expansivo, se organizaba político y socialmente en ciudades-estado, llamadas polis, los principales las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. La cultura griega ha evolucionado durante toda la historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y la civilización micénica, continuando con una notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística, y por medio de la influencia del Imperio Romano y sucesor del Imperio Bizantino y Grecia Oriental. Tradicionalmente, la historia de la cultura grecia antigua abarca desde los primeros Juegos Olímpicos en el año 766 a.C. Algunos historiadores extienden el comienzo hacia el año 1100 a.C., hasta la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Mira, tenías que armar un equipo, pero creo que ya ni siquiera hay ningún bendito equipo. Tenías que... Caramba, no sé qué puse. Y tenías La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de Esperábamos hasta ahí, seguro que yo me Las lo pongo montañas para levantar cubrían el hasta 80% de la antigua Grecia. La civilización griega se regía por un dios supremo llamado Zeus. La escultura griega comenzó en madera para luego realizarse en mármol. Me acabo de dar cuenta que ¿Cuál las es la grabaciones importancia de que la dicen cultura de griega? psicología sale La la música civilización de griega fondo tiene de una mi importancia para el mundo actual, en que sus obras celular filosóficas, de científicas, fondo. matemáticas, arquitectónicas y artísticas fueron el legado para construir la cultura del mundo En occidental. español, ¿Dónde se encuentra lo la único que yo me cultura griega? acuerdo es La que dijo civilización que griega hiciéramos equipos surgió en la zona de oriental 4 o 5 del personas. mar Mediterráneo. Se extendió Hasta por ahí sé, todo porque la el verdad yo me Mediterráneo, levanté y pues la nada más me península dijeron que ya estaba balcánica, en un equipo. Yo así las como de, numerosas islas de me los dijeron, lagos sí, te Jónico adoptamos hace rato. y Y Egeo así y como de, las bueno, costas está bien. occidentales de Asia Menor. Y pues realmente jamás supe qué se hacía, porque yo nada más me levanté y pues nada más me dijeron, no, pues ya te adoptamos. Si quieres le digo corta que te adopten. Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estado tenían una actividad común, los Juegos Panhelénicos, que dieron origen a sus Juegos Olímpicos, que evolucionaron hasta lo que conocemos en la actualidad. La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a la abundante agua del mar, que resulta importante en fuentes de riqueza. Las montañas cubrían el 80% de la antigua Grecia y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso, por lo que eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura. Estas características del terreno forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, convirtiéndose en hábiles marineros y comerciantes.
Formas de gobierno de Grecia. Existieron varios sistemas de gobierno durante la civilización griega, como la monarquía. Fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de la herencia familiar, la que afirmaba que el poder le había sido otorgado por una divinidad que le asignaba tal privilegio como el linaje. La aristocracia fue el sistema político surgido por Platón y Aristóteles, que sostenía una designación de individuos sobresalientes por la sabiduría intelectual y su elevada virtud a fin de ocupar cargos de gobierno. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y demás privilegios seguían siendo la nobleza y las clases acomodadas. La olarquía fue el tipo de gobierno que concentraba en el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente la misma clase social. Solía ser un sistema aristócrata, con la diferencia que le perturbaba por linaje de sangre en lugar de designar a la persona más idónea según sus cualidades éticas. Por algunos consideraban este sistema como una aristocracia desvirtuada. Elementos de la cultura griega. El teatro griego. Comenzó en el siglo VI a.C. en Atenas y fue pionero en representaciones teatrales de convocatoria masiva. Las primeras puestas en escena se basaban en ceremonias religiosas y prestadas a través de la tragedia, y con el tiempo fueron incorporando otros géneros como la comedia y la sátira. Arte. Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas por la antigua Grecia. En las producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, exigieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental hasta el presente. Idioma. Es la lengua originaria de Grecia que pertenece a la rama griega de las lenguas indoeuropeas. Literatura griega. La literatura griega es aquella escrita por los autores autóctonos de Grecia y áreas geográficas de influencia, muchas compuestas en sus dialectos. Religión de los griegos en la antigüedad. La religión de la antigua Grecia abarca la colección de las creencias y rituales practicados en la antigua Grecia en la forma de prácticas culturales y homólogas de la mitología griega. Filosofía griega. La filosofía griega es un periodo de historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental de la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C. hasta la invasión de Macedonia en los romanos en el 149 a.C. Danza. La danza griega es una parte de la cultura griega, para ellos que eran de las expresiones de los sentimientos, tristeza, alegría, amor, etc. Algunos de estos bailes se bailaban en todo el territorio griego, como el calamatianos y samicos. Música de la antigua Grecia. La música de la antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, en las celebraciones, funerales, teatros, a través de la música popular o mediante las baladas que se presentaban los poemas épicos.